Los fariseos eran judíos piadosos aferrados a la observancia de la Torá, ley que cumplían a rajatabla con ayunos, penitencias y oración. En una pequeña provincia de un inmenso imperio pagano, un grupo de destacados expertos en la ley decidió que lo mejor para mantenerse fieles a Dios era construirse una muralla alrededor y mantenerse aislados de los gentiles. A este grupo se les llamaba los separados, perushim en hebreo, palabra de la que deriva fariseos. Suelen vincularse con los piadosos, opuestos al proceso de la iniciación del judaísmo desde el tiempo de la crisis de los macabeos hacia la mitad del siglo II a.C. Son quienes habrían militado al lado de los macabeos por la libertad de practicar la ley de Moisés, amenazada por los soberanos seleucidas. Pero la misma evolución del judaísmo y de su trayectoria religiosa los llevó a constituirse como fraternidades religiosas de separados, eso significa su nombre, que ponían de relieve la exigencia de la pureza del judaísmo frente a las contaminaciones externas. También pretendían separarse de la ignorancia religiosa del pueblo por medio de su profundo conocimiento de la ley. Además, se negaban a mezclarse con los gentiles, y para distinguirse de ellos remarcaban y exageraban sus costumbres judías. Para los fariseos, el único medio que tenían los judíos de ser fieles a Dios era mantenerse puros, pero la sola observancia de la ley no bastaba. Enseñaban que todos debían imitar la complicada pureza ritual de los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Se comprometían a vivir conforme a las normas de pureza más estrictas de la ley, que de un modo normal solo se aplicaba a los sacerdotes durante sus funciones dentro del templo. Acentuaban de tal modo la experiencia de pureza sacerdotal, a pesar de que la mayoría de ellos no eran sacerdotes, que querían convertir cada casa judía en un templo y cada comida en un sacrificio de alabanza a Dios, lo que les lleva a fijar costumbres y tradiciones orales y a añadir rituales como el de la purificación de las manos antes de comer, no para librarse de la suciedad, sino para librarse de cualquier impureza ritual. Debido a su cercanía, a su estilo de vida y a sus enseñanzas, tuvieron una gran influencia en el pueblo, en la manera de interpretar la ley, en el modo de vivir y realizar las prácticas religiosas. Para los fariseos, la Torá era la expresión de la voluntad de Dios, invitaban al pueblo a su cumplimiento. Valoraban el cumplimiento de la ley, pero desde un punto de vista ético y legal, dando excesiva importancia a las normas, por ejemplo, a la observancia del sábado, el pago de diezmos o las reglas de la pureza ritual. Su manera meticulosa y puntillosa de abordar la ley y de añadirle su casuística les hizo caer en el formalismo e hicieron de la ley una carga insoportable. Con el tiempo fueron insistiendo más y más en los signos externos de separación, que muchos de ellos exageraban los detalles de la indumentaria tradicional judía, llevando grandes filactelias y grandes orlas. Querían que todo el mundo guardara el sábado conforme a la interpretación más estricta posible, y reforzaron una interpretación restrictiva de las leyes alimentarias. Pero al mismo tiempo, algunos de ellos se saltaban el espíritu de la ley, cuando les convenía, inventando interpretaciones que les permitía engañar a los pobres. Para muchos judíos, los fariseos eran tan piadosos como decían ser, pero muchos de los pobres se quejaban del peso que suponía las cargas rituales impuestas por los fariseos. En tiempos de Jesús, los fariseos formaban un grupo muy poderoso, a pesar de que no eran demasiado numerosos. Según el historiador Flavio Josefo, en el siglo I se tendrían alrededor de unos 6.000 miembros. Mantenían una actitud nacionalista y hostil ante las autoridades romanas, pero sin llegar al uso de la fuerza. Los fariseos, junto con los saduceos, formaban el Sanedrín, pero los saduceos consideraban a los fariseos progresistas, ya que profesaban verdades que aparecían en libros tardíos, como Daniel, Sabiduría o Macabeos. Creían en los ángeles y en la resurrección final de los muertos. También afirmaban la pervivencia de las almas en el Seol, en una vida feliz en el seno de Abraham o en la condenación en la Gehenna. Esperaban un Mesías que restableciera el reino de Dios, echando a los romanos del país. Para ello se preparaban para este día con la oración, con el ayuno y sobre todo con la observancia fiel de todas las leyes. Ellos eran el pueblo de la ley y se consideraban el resto de Israel. A pesar de ser de clase media, generalmente eran artesanos, pequeños comerciantes o campesinos, se separaban de los que consideraban demasiados ignorantes de la ley.
Tras la caída de Jerusalén y la destrucción de su templo en el año 70, son los fariseos el único grupo capaz de congregar los diversos grupos existentes y proponer un nuevo principio para el judaísmo con el rabinismo. Son quienes mantienen la religión judía lejos del templo y de la tierra de Israel. El judaísmo contemporáneo procede de esta corriente farisea, que opta por la identidad del pueblo judío separándose por ello de los restantes pueblos impuros, manteniendo vivo el testimonio de la diferencia que Dios hizo entre el pueblo judío y el resto de los pueblos. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle al like, comparte y suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos.